Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Bueno, pues en efecto, por acá estamos en tu programa Todas las Voces, hoy que es sabadito, sábado que me acabo de olvidar, sábado 23 de septiembre del 2017, no hombre, sí, yo espero saber algún día en qué día vivo, de verdad. Bueno, pues un placer estar en estos micrófonos de Radio Mujer, en este programa Todas las Voces, yo soy Valeria Guzmán, en los controles técnicos está... Perdón. Toño Origel, perdón Toño, es que ya de verdad hoy no carburamos, ha sido una semana compleja y todavía venimos como un poco con esa resaca, digamos. Bueno, pues todos sabemos ya lo que ha sucedido en la Ciudad de México, en Morelos, pues ya en los diferentes estados, Morelos, Oaxaca, Chiapas, que ya tenían el otro terremoto. Y que esperamos que todos estén muy bien. Hubo un leve temblor ahora en Ciudad de México. Pues esperamos que todo vaya bien. Y pues nada, cosas que puedo decir que no se haya dicho ya. Pues orgullosa de la reacción de todos los mexicanos. Muy orgullosa, la verdad. Todas las brigadas de voluntarios, toda la gente que ha trabajado como en red para brindar toda la ayuda que se pueda. De verdad que sí se siente bonito saber que somos un pueblo con mucho corazón, muy proactivos y solidarios, y que pues gracias a eso pues vamos a recuperarnos mucho más pronto. Así que bueno, nada, creo que es todo lo que voy a decir al respecto, porque bueno, no soy la indicada para hablar mucho más del tema, y también porque creo que hemos estado como en una semana de mucha tensión y escuchado muchas cosas relacionadas con ello. Lo que sí quiero, bueno, les contaré de qué va a tratar el programa del día de hoy. Bueno, vamos a tener como dos cosas. Una, hay una norma que se publicó en el Diario de la Federación, que es la 008, que tiene que ver con personas con discapacidad, acciones y condiciones de seguridad en materia de protección civil, en materia de emergencia o desastre, ¿no? Esta norma tiene 8 puntos. Los primeros puntos tienen que ver con definiciones, y de esto les voy a hablar un poquito en el principio del programa, que creo que es importante saberlo, sobre todo para que cuando haya una situación de emergencia o desastre, las personas que están en algún edificio público o privado y estén compartiendo el espacio con alguna persona con discapacidad, pues sepa qué hacer en estos casos, cómo apoyar, ¿no? Cómo ayudar a que se realice pues la evacuación del lugar de la mejor manera, de la manera más rápida, de la manera más coordinada, pero también de forma que la persona con discapacidad esté protegida y forme parte, ¿no?, de estas actividades, ¿no?, de evacuación, y que pueda mantenerse también a salvo en caso de emergencia o desastre. Eso vamos a hablar en la primera parte del programa. En la segunda parte del programa nos vamos a relajar un poquito y vamos a escuchar algunas canciones y algunos cuentos. Totalmente necesario, también un espacio, un respiro. Hoy por eso les he preparado este programa de esta manera. La próxima semana tendremos también algo bonito que tiene que ver con literatura, música y demás, pero luego les platico, esto se los cuento ya hacia el final del programa que vamos a tener la siguiente semana. Pero bueno, este sábado y el próximo, pues estamos intentando que sea como un pequeño remanso, ¿no? Pero sí también consideré importante hablar de esta norma, por lo menos en esta primera parte, porque pues nos preguntábamos a mí no me ha tocado, afortunadamente, vivir ningún desastre natural, ninguna contingencia de ningún tipo, ninguna situación de emergencia, lo cual me hace sentir muy tranquila, respiro profundo, qué fortuna que no me ha tocado, pero bueno, pues podría pasar. Me tocó de repente estar en algún simulacro en los lugares en donde he trabajado, y pues esta coordinación con el resto de las personas que están en el espacio, organizarse, saber cómo tomarme o cómo me indican las cosas para poder evacuar de la mejor manera y la manera más rápida, todo llegar a tiempo, hacerlo en tiempo y forma, porque se tienen pocos segundos para realizar esta actividad. Entonces,
Claro, pero yo tengo discapacidad visual, además mi movilidad, bueno, debo decir que es bastante buena, creo, me considero con buenos reflejos y bastante ágil y con buena ubicación, debo decirlo, pero muchas personas tienen otro tipo de situaciones, ¿no? Incluso personas con discapacidad visual. O, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, de discapacidad motora? ¿No? Que usan silla de ruedas o muletas o bastón de movilidad reducida, pues en un espacio donde, por ejemplo, no hay rampas o bueno, habrá elevadores, pero en estos casos, por ejemplo, en caso de temblor, no puedes bajar por elevador, tienes que hacerlo por escaleras. ¿Qué se hace en estos casos, por ejemplo? O el caso de una persona sorda, si no escucha la alarma, ¿no? No se da cuenta, tiene que estar en coordinación con la gente que está alrededor. Bueno, eso es más fácil si estás en tu lugar de trabajo, en un lugar donde habitualmente acudes, ¿no? En tu espacio de clases o en tu espacio laboral. Pero ¿qué pasa cuando estás de visita en algún edificio, público o privado, y te tocan este tipo de situaciones? ¿Qué se hace? ¿Qué haces tú como persona con discapacidad? ¿Y qué hacen las personas que están alrededor que tienen que tenerte en cuenta para poder evacuar el edificio? ¿Qué se hace? Es importante como tener conocimiento de ello, por eso les voy a contar muy a grandes rasgos sobre esta norma, pero luego pues les dejo también el dato para que la consulten con calma, no solo las personas con discapacidad y no solo las personas que estén en espacios públicos. En realidad yo creo que cualquier ciudadano debería tener una ligera noción o no una ligera noción, en realidad una noción profunda de qué se debe hacer, porque bueno, habrá quienes tendrán un familiar con discapacidad o quizá un compañero de trabajo o quizá coincidan en un espacio público con alguna persona con discapacidad, y entre mejor conocimiento tengamos todos los integrantes de la sociedad sobre este tema y cómo ayudar, será mucho mejor para todos, porque la verdad es que pues sí da cosa, uno como persona con discapacidad sí da cosita, ¿no? De no saber cómo hacer, ¿no? Si no conoces el espacio, digo, cuando era mi espacio de trabajo o mi espacio escolar, pues honestamente lo conocía bastante bien, ¿no? Conocía las salidas, conocía las escaleras, los recovecos incluso de algunos edificios, ¿no? Pero cuando estás de visita en algún sitio y no conoces el espacio y de repente te tocan estas contingencias, dices, ¿y ahora? Si no recibes el apoyo necesario, ¿qué pasa? ¿Te quedas allí? ¿Qué sucede? Muchas interrogantes, ¿no?, que me surgieron, y buscando como, pensando en esto y buscando información, pues encontré esto que además fue publicado también por el CONADIS, ¿no?, el Consejo Nacional de la Discapacidad, hace unos días en redes sociales, y qué maravilla que está ahí, pues accesible para mucha gente, que tengamos conocimiento, las personas con discapacidad, pero también las personas sin discapacidad, que son quienes de alguna manera serán también nuestro apoyo en casos como estos. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco sobre toda esta norma. Se publicó recién el 12 de septiembre. Es norma oficial mexicana 008. Condiciones de discapacidad. A ver, ahora les cuento un poquito de todo. Bueno, les voy a contar, pero después de la pausa está viendo que ya tenemos corte. Digo, bueno, va a quedar con media idea. Mejor regresamos y les cuento un poquito. No te desconectes de todas las voces. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Continuamos, ya estamos aquí en Todas las Voces, seguimos un poquito comentándote esta norma. 12 de agosto del 2016 se publica. Son 12 puntos, de los cuales, bueno, los primeros tienen que ver más con, ahora les cuento, bueno, los objetivos, por otro lado, el campo de aplicación, el 3 son las referencias, el 4 tiene que ver con todas las definiciones que se entiende por discapacidad, accesibilidad, información en formatos accesibles, todas estas cuestiones que son como criterios que hay que tener bien unificados para poder entender después de qué se trata esta cuestión. Ay, espérenme que aquí se me movió un poquito mi
mis notitas. Bueno, el punto 5 tiene que ver con las obligaciones del propietario, responsable o administración de los inmuebles, establecimientos, etcétera. Y bueno, el punto 6 es la capacitación y sensibilización del personal de emergencia, brigadistas y voluntarios para el trato y manejo digno de las personas con discapacidad. Y el 7 son criterios. Estos son justamente los criterios. En este punto nos vamos a concentrar el punto número 7 de esta norma, que son los criterios pues para el abordaje, ¿no? O para el apoyo a las personas con discapacidad en estas situaciones. De verdad, yo sí me lo preguntaba, ¿no? Desde que me acuerdo cuando era niña, ¿no? Y veía como las cosas estas de cuando hablaban del terremoto del 85, ¿no? Y después, pues cuando luego sabía de este tipo de situaciones en otras latitudes, ¿no? En otros estados de la República, decía, ¿cómo haríamos? Cuando luego me tocó a mí ya después estas culturas como de la prevención de hacer los simulacros y todo, decía, uy, pues ¿cómo le vamos a hacer? Sí me daba un poco de nervio pensar en la posibilidad de cuando fuera real y no un simulacro, ¿qué haría yo como persona con discapacidad visual? Así que la verdad es que no me disgusta en absoluto que existe este tipo de normas, porque la verdad es que sí da como que un poco de nervios. Pero bueno, me pregunto también qué habrá pasado con las personas que actualmente habrán vivido esta situación. Y, pues sí me da como un poco de nervios. Bueno, les voy a leer un poquito esto. Esto tiene que ver, por ejemplo, el 6.2, que tiene que ver con la discapacidad auditiva o de baja audición. Y las recomendaciones que se le hacen a las personas que están alrededor de la persona con discapacidad son, por ejemplo, bueno, lo primero básico, llame a la persona por su nombre. Al conversar deberá colocarse de frente a fin de que la persona pueda ver su movimiento de labios, ¿no? Es como básico para tratar con una persona con discapacidad auditiva. Y esperando también que las personas sepan leer los labios, ¿no? Porque también aquí hacer una puntualización, esto no lo dice en la norma, esto lo digo yo. Hay personas con discapacidad auditiva que no saben leer los labios y que su única lengua es la lengua de señas mexicana. Habría que revisar un poquito, pero bueno, yo se las voy compartiendo y voy haciendo algunos comentarios como de reflexión, ¿no? Hable con tranquilidad de manera normal, utilice un ritmo pausado a menos que la persona con discapacidad se lo solicite de otra manera. Si no le está mirando, ahora les digo, espérenme un segundito, porque aquí se me mueven un poco mis notitas y esta sí que no me las sé de memoria, se las tengo que estar compartiendo aquí, darle lectura. Si no le está mirando, puede llamar su atención agitando su mano. No es necesario ser brusco, con un leve toque en el hombro o en el brazo bastará. También puede encender y apagar luces en repetidas ocasiones. Bueno, este estímulo visual, ¿no? Puede comunicarse de forma escrita, es decir, escribir la información a comunicar con palabras o símbolos alusivos al tema. En cuanto al mensaje, use toda su expresividad corporal y gestual. Sí, tiene que ser muy expresivo. Recuerden ustedes que las personas con discapacidad auditiva lo que sí son muy hábiles para ver es justamente el lenguaje no verbal. Todo el lenguaje corporal, incluso la lengua de señas mexicana es expresiva en un grado superlativo en ese sentido, ¿no? Te hablan con todo el cuerpo, ¿no? Hacen la seña, pero además de hacer el gesto, la seña también hacen como mucha expresión corporal. Entonces, cuando te dirijas a una persona con discapacidad auditiva en estos casos, pues hay que ser así muy expresivo, ponerte de frente en las personas. Otra sugerencia que dan en esta norma es que si no les puedes escribir en un papelito, a lo mejor utilizando un teléfono celular o un iPad o estas cosas, les puedes escribir y que ellos te respondan por escrito también. La persona con discapacidad, una notita más que también aquí está en la norma, es cuando tú ves una persona con discapacidad auditiva que trae auxiliar auditivo, no necesariamente es que escuche muy bien o que te alcance a escuchar con claridad. Entonces, o le tienes que hablar fuerte, vas regulando todo el volumen según veas que te entiende, o bueno, si trae auxiliar probablemente también sabrá leer los labios, no necesariamente, pero bueno, pues es una posibilidad. Creo que muchas cosas del abordaje con las personas con discapacidad, pues las vas como mirando sobre la marcha, entonces tienes que ser muy observador. Mientras estés conversando con la persona, mantén siempre el contacto visual, porque si desvías la vista, la persona puede pensar que la conversación ya terminó. Seguimos hablando de discapacidad auditiva, obviamente.
Establezca contacto con la persona con discapacidad a través de los ojos, aunque haya un intérprete. No lo deje de hacer contacto visual. De cara a la luz, no vuelva la cabeza y nunca mastique chicle mientras está conversando con una persona con discapacidad auditiva. Puede ser un distractor, por supuesto. Compruebe que se entendió el mensaje y si no, repítalo. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver mucho con la sensibilización de las personas, no sé, de brigadistas o de, por ejemplo, cuando ya tienen un plan de evacuación en los edificios, pues las personas porque se asignan como actividades, ¿no? Se asignan como tareas para las personas cuando haces como todo este plan. Entonces tienen que tener claro que podrían estar frente a una persona con discapacidad, sobre todo en espacios públicos, pero ya les digo, yo creo que todos deberíamos saber un poquito. Sea paciente, puede ser difícil para la persona con comprender la urgencia de su mensaje. Todo esto, o sea, si nosotros conocemos esta norma previamente, si la leemos, si la releemos, si la discutimos, si la pensamos y la cotejamos con alguna persona con discapacidad, cuando sea el momento de aplicarla nos va a ser más fácil. Obviamente, en un momento de emergencia nadie sabe cómo va a reaccionar, pero yo creo que sí es importante pues tener como claros estos puntos. Discapacidad visual o con baja visión. Preséntese con su nombre, enseguida pregunte si requiere o no de su ayuda a la persona con discapacidad visual. Llame a la persona con discapacidad por su nombre, en caso de no saberlo, pues pregúntelo. Bueno, parecen obviedades, pero a la hora de la hora sí se requieren. Ofrézcale su brazo u hombro, de este modo usted se transformará en un guía vidente para indicarle con claridad lo que va a hacer. Entonces, del brazo o del hombro. Obviamente no se tiene que tomar a la persona con discapacidad visual del bastón y si la persona usa como herramienta un perro guía, pues entonces dejarle espacio para también que el perro pueda trabajar y cuando esté usted indicándole el camino por dónde salir o las rutas de evacuación, asegurarse de que ni el perro ni la persona con discapacidad visual van a correr ningún peligro o el menor peligro posible, ¿no? Para orientar a la persona con discapacidad visual en el entorno físico o para señalarle direcciones, use indicaciones claras e infórmele de posibles peligros en el recorrido. Evite utilizar palabras como aquí, allí, esto, aquello. En su lugar, utilice referencias como derecha, izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, etcétera. Claro, porque eso nos pasa hasta cuando vamos caminando por la calle que nos encontramos a alguna persona que nos quiere ayudar. Por aquí, pase, cuidado, allá. Y tú no sabes qué es allá. Incluso hay gente que hasta te señala, pero si tú no lo miras, automáticamente pues pierde claridad el mensaje. Entonces ser específico a su derecha, a su izquierda, atrás, hacia adelante. Si lo estás mirando de frente, tener en cuenta que tu derecha, si miras de frente a una persona, es su izquierda, porque luego me ha tocado a mí cuando voy andando que me quieren prevenir de un obstáculo y la persona que me quiere prevenir está frente a mí y me dice ¡a la izquierda! Pero era a la izquierda de él, no a la mía. Entonces ¡pah! No me salva del golpe, ¿no? Contra el poste o el teléfono o el obstáculo. Entonces, bueno, importantes estas cosas de hablar con precisión. No le tome del brazo, mucho menos del bastón, claro, esto es lo que les comentaba también. Punto número F, inciso F, si tiene un perro guía no lo toque, no lo distraiga, no lo alimente, el perro se convierte en parte del cuerpo de la persona. G, si usted sirve de guía vidente, la persona soltará el arnés del perro y solamente lo sujetará por la correa. H, describa el lugar donde se encuentran y las personas que están presentes. Y para pasar por un pasillo o lugar estrecho, si usted está sirviendo de guía vidente, coloque su brazo detrás de su espalda. Esto le indicará a la persona con discapacidad visual que deberá colocarse detrás del guía. J. Al bajar o subir escaleras o desniveles, indique la ubicación del pasamanos para proporcionar más apoyo y seguridad. 6.4. Discapacidad intelectual. Tenga presente que puede entender más allá de lo que usted considera. B. Llame a la persona por su nombre. Bueno, esto es importante. Proporcione ejemplos o sinónimos que faciliten llegar a los conceptos que quiere explicar. O sea, tienen que ser frases muy sencillas, muy sencillas en el caso de discapacidad intelectual. Y claras, por supuesto. El inciso D es justo esto que les comento. Utilice un lenguaje simple y concreto. E. Considere sus intereses y necesidades con relación a su edad. Si son adultos, trátelos como tales. F. Si la persona con discapacidad está acompañada por otra persona, no lo ignore. G. Si la persona tiene dificultad para hablar y usted no comprende inmediatamente lo que está tratando de comunicar, pida que lo repita, por favor.
H. Debe respetar el ritmo de la persona. Puede tardar en hacer alguna actividad, en la forma en que habla, camina, sostiene objetos, etc. I. Tenga paciencia al escucharlo. Puede tener dificultades en el habla. J. No trate a la persona como a un niño o alguien que no entiende. K. Debe ser aún más paciente con personas con discapacidad de aprendizaje, pues presentan dificultad para reconocer las instrucciones recibidas por parte del personal de rescate. L. Debe prever que la persona con discapacidad tenga limitaciones en su sentido de dirección, por lo que puede necesitar que alguien le acompañe. M. Deberá utilizar símbolos y señales simples. 6.5. Discapacidad psicosocial. Bueno, pues ahí tienen más o menos como los puntos. Bueno, habla de cómo abordar a la discapacidad visual, a la intelectual, a la motora, a la auditiva y también a la psicosocial. Entonces, bueno, ya les iré contando poco a poquito. Creo que me voy a llevar más de la mitad del programa en contarles un poco. Espero que no les esté resultando demasiado tedioso, pero yo creo que sí es muy importante. De todas formas, les recomiendo que la busquen en internet o incluso en la página del CONADIS, del Consejo Nacional de la Discapacidad, o en las redes sociales del CONADIS está esta norma que tiene que ver con cómo atender o cómo apoyar a las personas con discapacidad en caso de emergencia y desastres. De verdad, es como para escuchar un poquito con atención, pero también para tomarse el tiempo, posteriormente darle una lectura profunda. Cualquier persona, les digo yo, funcionarios públicos o no, personas que trabajan o no, compañeros de escuela, en cualquier ámbito podemos encontrarnos con una persona con alguna discapacidad. Así que pues hay que saber qué hacer para que pues en caso de emergencia o desastre se puedan también mantener a salvo las personas nos podamos mantener a salvo las personas con discapacidad, porque hoy de verdad es importante y a veces pareciera que no pasa nada, pero sí hay que hacer algunas pequeñas diferencias para que las cosas salgan bien. Bueno, pues estamos aquí en Todas las Voces hablando de esta norma, pero ya no les voy a leer otro punto más porque nos vamos a ir a corte y no quiero quedarme otra vez con la idea a la mitad, pero regresando les comparto lo que tiene que ver con discapacidad psicosocial y con discapacidad motora. Regresamos. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Bueno, pues aquí estamos ya estaba yo aquí evaluando, que yo creo que nos vamos a llevar más de un bloque porque aquí está interesante. Bueno, me voy al punto 7, estaba en el 6 que era como la parte de la sensibilización, pero creo que es más importante revisar un poquito el 7. Voy a empezar con discapacidad motora de una vez. 7.1, discapacidad física, ¿no? Que tiene que ver con todas las personas que tienen movilidad reducida. Antes de la evacuación. 1. Indicar a la persona con discapacidad que cuente con un silbato y que deberá mantener una linterna cerca de su lugar de trabajo o estudio y asegurarse de que funciona correctamente. Así, en caso de suspensión del suministro de energía eléctrica, podrá contar con iluminación. 2. Indicar a la persona que deberá conocer y recorrer las rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia, al menos las más cercanas a su lugar de trabajo y o estudio. 3. Indicar a la persona que deberá conocer el procedimiento de emergencia. 4. Indicar a la persona que deberá identificar al brigadista responsable de la zona donde labora y o estudia. 5. Indicar a la persona que en caso de usar equipo ortopédico deberá informar a la Unidad Interna de Protección Civil el manejo específico de su equipo para trasladarla en caso de emergencia o desastre. 6. Indicar a la persona que deberá identificar los equipos de emergencia y dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo y o estudio. B. Durante la evacuación. 1. Indicar que en caso de sismo o incendio no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. 2. Indicar que el brigadista debe tomar el control de los equipos ortopédicos únicamente cuando la persona con discapacidad lo permita. 3. Indicar que se debe tratar con rapidez a la persona. 3. Indicar que se debe trasladar con rapidez a la persona con el equipo que utiliza para su movilización, guiándola cuidadosamente. 4.
indicar que en caso de no poder movilizar a la persona con discapacidad se deberá de trasladar con la ayuda de las personas necesarias. Esta parte me parece compleja, pero muy necesaria también. Para bajar, fíjense bien, repito este punto 4. Indicar que en caso de no poder movilizar a la persona, se deberá trasladar con ayuda de las personas necesarias para bajar o subir escaleras o desniveles utilizando las técnicas de levantamiento adecuadas. En caso de ser posible, trasladar también el equipo. O sea que tendrán que cargarla si es una persona con silla de ruedas que no podrá desplazarse por su cuenta, obviamente por una escalera, pues tendrán que utilizar personas que le ayuden cargándole de una manera adecuada y alguien más que lleve, de ser posible, también su silla de ruedas, por ejemplo, o muletas, etcétera. Complejo, así que, Dios, es que conforme más leo esto y más voy pensando como en la realidad, por ejemplo, de este sector de discapacidad motora o de física o de movilidad reducida, más me da como mucha preocupación y más me parece apremiante la necesidad de ocuparse, ¿no? De tener cada vez más claras estas cosas. 5. Indicar que la evacuación de la persona con discapacidad se realizará de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de evacuación general. De ser el caso, deberá adherirse a los procedimientos específicos del inmueble. Esta parte, bueno, a ver si en algún momento podemos tener una entrevista con un especialista de protección civil que nos explique un poquito más como la norma, ¿no? Pero pues se las voy contando así levemente. Punto número 6, de personas con discapacidad física. Indicar que la brigada de evacuación debe asegurarse de trasladar a la persona al punto de reunión. Bueno, esto es en caso de evacuación. Después no se los voy a leer porque quiero hablar ahora de la discapacidad visual o con baja visión. Antes de la evacuación, primero, sugerir a la persona que mantenga un silbato en su lugar de trabajo o estudio. 2. Indicar a la persona con discapacidad visual que debe conocer y recorrer las rutas de evacuación, puntos de reunión, zonas de menor riesgo y salidas de emergencia, al menos las más cercanas a su lugar de trabajo o estudio. 3. Indicar a la persona con discapacidad visual que deberá de conocer el procedimiento de emergencia. También es una cuestión de corresponsabilidad, ¿recuerdan? Por un lado, las personas que están a tu alrededor y cuando se organicen estas cosas, pues las personas que estén encargadas de apoyar deberán conocer esto, pero también la persona con discapacidad. Y sobre todo si se trata de lugar de trabajo o de estudio, pues conocerse muy bien las rutas, ¿no? De todo. 4. Indicar a la persona con discapacidad que deberá identificar al brigadista responsable de la zona donde labora o estudia. 5. Indicar a la persona con discapacidad que en caso de usar equipo auxiliar deberá informar a la unidad interna de protección civil el manejo específico de su equipo para trasladarla en caso de emergencia o desastre. 6. Indicar a la persona que deberá ubicar los equipos de emergencia y dispositivos de alertamiento en su lugar de trabajo o estudio. Bueno, durante la evacuación, 1. En caso de emergencia, no debe utilizar los ascensores ni escaleras eléctricas. 2. Presentarse con la persona, indicarle qué está pasando y ofrezca su ayuda. 3. Colocarse delante de la persona con discapacidad visual, ofrecerle brazo u hombro y usted se transformará en su guía vidente. Para indicarle claramente lo que va a hacer, no le tome del brazo, mucho menos del bastón, por favor. Eso en general, no solo en caso de emergencia. 4. Procurar ser muy descriptivo acerca de lo que está sucediendo y de la ruta de evacuación. Asimismo, deberá alertar de posibles peligros en el recorrido. 5. Si la persona con discapacidad visual tiene perro guía, recuerde que el perro se convierte en parte del cuerpo de la persona, por lo que es necesario facilitar que la evacuación sea segura, tanto para la persona como para el animal. 6. La evacuación de la persona con discapacidad visual se realizará de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de evacuación general. De ser el caso, deberá adherirse a los procedimientos específicos del inmueble. Esta parte, este último punto me genera como dudas, pero bueno, ya las aclararemos. Al final del procedimiento de evacuación, asegúrese de trasladar a la persona con discapacidad al punto de reunión. Y bueno, pues ahí vienen como estos puntos y viene también sobre discapacidad intelectual. No quiero como agobiarlos mucho dándole lectura, pero de verdad creo que sí es importante. Se lo estoy comentando así como muy en general, muy a la rápida, pero bueno, no esperemos a que estemos viviendo una situación como esa para decir, ¡ay, qué decía la norma! ¡Uy, hubiera visto! No, mejor tanto personas con discapacidad como personas sin discapacidad deberíamos darle una leída para tener conocimiento de qué hacer
y también, ¿por qué no?, para si tenemos dudas o si hay cosas a mejorar, podamos pues también plantearlo, ¿no? Porque ahora sí que, como dice la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada de nosotros sin nosotros. Si hay alguna cosa a mejorarle, pues también podemos hacer las sugerencias pertinentes, ¿no? Aclarar nuestras dudas. Por ejemplo, este punto, les digo, a mí me intrigó mucho, sobre todo en discapacidad física y en discapacidad visual, porque bueno, los de discapacidad auditiva no tienen tanta dificultad, entre comillas, en cuanto a movimiento, hablo, no a comunicación. Pero este punto 6 de los procedimientos durante la evacuación dice: 6. La evacuación de la persona se realizará de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de evacuación general. De ser el caso, deberá adherirse a los procedimientos específicos del inmueble. ¿Esto qué significa? O sea, si le implicas más tiempo que el que tienen programado para la evacuación, ¿qué? O sea, se especifica, pero de todas formas eres parte de, o se especifica y hacen algo distinto contigo como persona con discapacidad. Esa es mi duda. Pero bueno, eso me lo contestará algún día un especialista que ya tendremos oportunidad de contactar. Ahora no consideré prudente buscar a nadie, como a ningún especialista, porque creo que tienen como labores más importantes que hacer ahora con todas estas cuestiones que están sucediendo en diferentes partes del país, pero con calma creo que lo haré. A ver si hago una entrevista grabada o viene alguien aquí a explicarnos, pero creo que sí es importante revisarlo muy bien. Porque, bueno, mientras leía este punto 6 de, bueno, en caso de no quitarle el tiempo como al procedimiento y sino integrarlo como a los procedimientos de cada espacio, porque estaba acordándome, bueno, ahora en una aerolínea mexicana, me tocó que buscan a un pasajero para que te apoye. Si tú viajas sola, yo que soy persona ciega, viajas sola en el avión, buscan a un pasajero para que te asista. Y le piden, y no sé si lo hacen firmar, que te va a apoyar, no solo en caso de emergencia, sino por si tú quieres ir al baño, necesitas cualquier cosa. A mí me pareció que no era adecuado y me quedé pensando en esto, porque cuando yo los cuestioné de por qué lo hacían así, si se suponía que el personal capacitado para atender las emergencias es el personal a bordo, por ejemplo, pues un pasajero cuando está la emergencia igual y no sabe cómo reaccionará. A lo mejor también el personal a bordo del avión, pero seguramente sabrá más qué hacer porque ya está capacitado para ello, ¿no? Para atender a las personas que van a su cargo. Entonces, cuando yo les cuestionaba, ¿y por qué a mí me va a atender un pasajero y no el personal de a bordo? Me decían, es que el personal de a bordo tiene 200 personas que atender. Bueno, no, 200 por decir un número, no recuerdo qué número de personas me dijo, 200 o 250 en el vuelo, y no se pueden tomar o sea, les quitarías como tiempo, me decían, ¿no? Y decía, bueno, pero pues esas son las condiciones, tendrían que tener también una capacitación para cómo atender a una persona con discapacidad, y no sé si las personas de esta aerolínea, por ejemplo, conozcan esta norma, y sería bueno que la conocieran, ¿no? No sé, es un tema como a profundizar, a reflexionar, a cuestionar, a debatir, a dialogar, a poner sobre la mesa. Es un tema importante porque pues va en juego nuestra seguridad como personas con discapacidad, ante todo nuestra seguridad como personas, como cualquier otra persona que tiene una condición distinta y que requiere en estos casos sí algunas pequeñas adecuaciones en el trato, ¿no? Y en la forma en la que se aborda. Así que pues nada, es todo lo que diré al respecto de esta norma por ahora, porque les digo, no los quiero agobiar, además ya nos vamos a corte. Regresando del corte, les digo, les repito dónde buscar la información, y ya nos vamos con un cuentito y una canción para que reposemos un poco la mente. Regresamos después de esta pausa. Perfeccionista y decidida.
Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3,000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari, Pepe y Toño. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeytoño.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando todas las voces en el 1040 Radio Mujer. Bueno, pues ya regresamos. Diario, donde pueden buscar esta norma que es la NOM 008, o pueden también entrar a la página del CONADIS o al buscar en el Twitter del CONADIS también. Ahí está esa información que tiene que ver con esto de cómo el abordaje pues que se debe de dar a una persona con discapacidad en caso de emergencia o desastre. Así que sí, búsquenla, infórmense, léanla, discútanla, reflexionen, cuestionen lo que sea necesario, pues para que si esto tiene alguna cosa a mejorar, se mejore, porque bueno, pues nada más y nada menos que va en juego pues la vida de una persona, en este caso con alguna discapacidad. Recordemos las discapacidades intelectual, psicosocial, física y sensorial, que está dividida en visual y auditiva. Entonces, pues importante, también una reflexión que hago constantemente, pero que no me cansaré de hacer. Recuerden que las causas de discapacidad son diversas y que no estamos exentos de vernos de repente frente a una situación así. Entonces, pues pensemos en nosotros y en los demás, porque cualquiera puede pasar por ello y cualquiera puede requerir de un apoyo especial en caso de desastre o emergencia. Recuerden que no solo las personas que nacen con una discapacidad están en esa lista, sino que también podemos sufrir un accidente, tener una enfermedad o por edad avanzada, ¿no? Así que, pues nada, hay que tenerlo en cuenta, hay que documentarnos, hay que estar listos, ya sea para si alguna vez nos toca vivirlo o si tenemos una persona con discapacidad cerca a la que podamos apoyar en cualquier espacio en el que estemos, en caso de emergencia o desastre. Eso es lo que quería decir. Y bueno, pues ahora yo me voy a despedir, los dejo como con un respiro, descansarán de mi voz. Vamos a escuchar un cuentito y una canción. Yo quizá alcanzo a regresar para despedirme, no estoy tan segura, pero quiero darles un poco de aire, la verdad. Y algo bonito para terminar el programa, algo que nos alegre el corazón. Entonces, pues bueno, una canción que está interpretada por un chico con discapacidad visual que se llama Ángel Meraz, que es originario de Durango. Una canción, pues es un cover, obviamente no es una canción de su autoría, lo hemos escuchado con un grupo que se llama El Divo, pero en esta ocasión está interpretada por él. Y después de esta canción escuchamos un cuento. Exactamente esa es. Así que bueno, vamos a escucharla. Regreso, yo creo, así rápidamente, si alcanzo para despedirme, pero disfruten su fin de semana. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mirándote, mi amor, te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado
verte por primera vez y estar así de mano en mano. Es lo que, amor, siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Hace mucho, pero mucho tiempo, en las lejanas tierras del norte vivió un zar que enfermó gravemente. El zar reunió a los mejores médicos y sabios de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Y tan desesperado estaba que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del zar eran cuantiosas, y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del mundo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció: «Yo sé el remedio. La única medicina para los males del zar es ponerle la camisa de un hombre feliz». Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra. Pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. Quien poseía dinero carecía de amor. Y quien tenía amor se quejaba de sus hijos. Pero una tarde, los soldados del zar pasaron junto a una pequeña y miserable choza. Y vieron un hombre que descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea y que decía: «Qué bella es la vida, con el trabajo realizado, una salud de hierro y el amor de mi familia. ¿Qué más puedo pedir?». Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado a un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó: «Traed de inmediato la camisa de ese hombre, ofrecerle a cambio lo que pida». En medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos
para celebrar la recuperación del zar. Grande era la impaciencia de la gente por ver llegar a los emisarios con la camisa que curaría al zar. Cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. Y los mensajeros contestaron apenados que aquel hombre feliz era tan pero tan pobre que no tenía camisa. Pues ya se acabó este cuentito y nosotros ya casi nos estamos yendo también. Lo que escuchamos fue de un disco que se llama Cuentos de la Rusia zarista, Armando Trejo y La camisa del hombre feliz. Este fue el nombre del cuento que acabamos de escuchar. Y bueno, la canción que escuchamos anteriormente se llamó Hasta mi final. Es una interpretación de un chico con discapacidad visual que se llama Ángel Meraz, de Durango. Bueno, pues con esto cerramos el programa del día de hoy, para irnos como un poquillo más contentos, como más relajados. Nos queda minuto y medio. Voy a decir un discurso extremo que dure minuto y medio. No, nada. Quiéranse mucho, pásense un fin de semana bonito, tengan las precauciones necesarias en caso de emergencia, sigamos ayudando en estas situaciones complicadas para nuestro querido México, este México solidario y entregado. Sigamos como vamos, que vamos bien. Y pues nada, pásense un lindo fin de semana y una semana maravillosa. Gracias a Antonio Origel en los controles. Yo soy Valeria Guzmán y no les voy a hacer un discurso de minuto y medio porque luego no vaya a ser que no me alcance el tiempo con ese minutote y medio para todo lo que les quisiera decir. Entonces pues mejor ya me voy. Pero bueno, reitero, revisen esta norma NOM 008 que tiene que ver con las personas con discapacidad en caso de emergencia o desastre. De verdad, revísenla, léanla, búsquenla, ya sea en el diario oficial de la Federación o en la página del CONADIS o en las redes sociales o en Indepedi, creo que también por ahí está. Búsquenla, de verdad, y léanla. Bye.